Muy bien, seguimos en Vital Noticias 91.1 FM. Vamos a conversar con Gustavo Chesti, pero antes los titulares. Titulares del día. Renunció el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, tras las graves acusaciones de violación contra una menor de 16 años. Hace 25 años. Delincuentes armados asaltan vehículo en la Costa Verde, distrito de San Miguel, y se llevan lingotes de oro. Bus con 27 pasajeros a bordo cae al abismo en Casapalca y deja al menos 8 muertos y 12 gravemente heridos. El vehículo siniestrado procedía de Lima. Una persona fallecida y 2 heridos causó balacera en la Peña Los Andes, en el distrito de Independencia. En Breña, desarticulan una red de producción de Tusi, una droga de alto costo. Detenido Joao Raceto Rodríguez, de 21 años, dijo que usaba ketamina para la producción del narcótico. Revelan contrato adicional que vincularía a la familia de Brunella Horna con el entorno del candidato presidencial César Acuña a través de un convenio con Esalud en Lambayeque. Trabajadores desde la Municipalidad de Comas eran obligados a hacer campaña por el partido Podemos de José Luna Vargas. De lo contrario, amenazaban con despedirlos. El Jurado Nacional de Elecciones inicia hoy, lunes, debate presidencial con 35 candidatos a la jefatura del Estado, en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja Cenami. Advierte que hoy en Piura, Lambayeque, La Libertad y Tumbes, las temperaturas pueden llegar a los 37 grados centígrados. El gobierno de Cuba afirma que sus Fuerzas Armadas se preparan para una posible agresión militar de los Estados Unidos. El actor Robert De Niro convocó al pueblo estadounidense a que el 28 de marzo salgan a las calles para protestar en contra del gobierno de Trump. Irán cifra en 210 los niños muertos en la guerra y denuncia daños en 300 centros hospitalarios. Estos fueron nuestros titulares. Muy bien, seguimos en Vital Noticias. Vamos a conversar, como lo anunciamos, con Gustavo Chesti. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludar a todos los que nos ven por Radio Vital. Muy bien. Lo que publica la encuestadora Datum en el diario El Comercio ayer domingo reafirma lo que también otras encuestadoras. Rafael Belaúnde Llosa está en otros, no aparece como secretario de organización. ¿Qué ha pasado con el partido? ¿Qué ha pasado con el candidato presidencial? A ver, bueno, hay una información que más o menos es congruente si revisamos varias de las encuestas. Las encuestas al final son fotos del momento, ¿no? No es así va a terminar la elección el 12 de abril. Nosotros igual guardamos la esperanza de que esta situación se revierta a favor de Rafael y obviamente del partido, pero nosotros no hemos cesado en el trabajo que hemos venido haciendo desde el día 1, ¿no? Seguir diciéndole a la población qué es lo que nosotros soñamos como partido, cómo queremos construir un Perú en el que realmente uno pueda vivir en paz y pueda progresar, desarrollarse sin la necesidad de tener que irse del país para encontrar oportunidades, ¿no? Entonces, Rafael está haciendo su campaña en esa línea, ¿no? Sigue constante en la misma y los candidatos al Parlamento también, ¿no? Y ese es otro punto que también es muy importante, porque ya bien hemos visto cómo después de las reformas que hizo este Congreso a la Constitución, el poder ahora más está en el Parlamento que en la presidencia, ¿no? Poco a poco hemos ido mutando, digamos, nuestro sistema político. Entonces, acá un poco el llamado a la población es que también se fije en eso, ¿no? No solamente se fije en las figuras de quiénes van a ser los presidentes, sino cómo va a estar constituido el día de mañana el Senado y la Cámara de Diputados. Porque es ahí donde realmente el poder se va a concentrar. Ya no se necesita para gobernar un país el voto de 66 congresistas. Ahora solamente necesitas prácticamente el voto de 31 senadores, ¿no? Entonces, y es una Cámara
Cámara que es indisoluble, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema muy delicado que tenemos que entender, y la población con Por eso todos dicen los... que es el super Senado o el Exacto. verdadero gobierno. Exacto. Y esto es algo que la población tiene que entenderlo, ¿no? Porque tenemos una serie de antecedentes de vacancias y etcétera, Sí. en el que la pregunta de fondo es, ¿quién va a ser el presidente? Es relevante, evidentemente, pero lo que uno tiene que entender es qué va a pasar después, si es que ese presidente es vacado, como ya hemos visto en muchas ocasiones. Y el tema, ¿no?, es que el Senado no se puede disolver, ¿no? Entonces, ahí a propósito, antes de que siga, y justamente por lo que acaba de decir, ¿quiénes conforman la fórmula presidencial que encabeza Rafael Belaúnde Llosa? A ver, como primer vicepresidente está Pedro Cateriano, que encabeza además la lista al Senado. Un político con mucha experiencia. Con mucha experiencia, ¿no? Es el número 1 al Senado Nacional. A mí me parece que sí le imprime justamente ese carácter y esa experiencia que se necesita. Además, en una Cámara de Senadores, como decíamos, que va a tener demasiado poder, pero por otro lado, va a tener mucha inexperiencia por un lado, y por otro lado, varios de los que el día de hoy están en el Congreso, varios van a ser reelegidos también. Entonces, tenemos que empezar a apostar por miembros que vayan al Senado con experiencia y creo que con credenciales éticas claras, ¿no? La segunda vicepresidenta es Tania Porles, que también va a la Cámara de Senadores. Pero tenemos otras personas, como por ejemplo está Miguel Bueno. Tania Porles es candidata al Senado y segunda vicepresidenta, ¿no? Pero digo que... Ella es economista, ha tenido bastante experiencia en el sector público, sobre todo experiencia que tiene que ver con destrabar proyectos. Entonces, yo creo que en un estado en el que vemos que los proyectos de inversión que el mismo estado ha estado teniendo y que no han podido destrabarse, la figura, por ejemplo, como Tania, es interesante. Ahora, tenemos también otras personas, como por ejemplo Raúl Canelo, ¿no?, que es decano del Colegio de Abogados y que creo que el Colegio de Abogados en este tiempo ha tenido una presencia política muy interesante, y cumpliendo el rol por el cual en cierto sentido estaba creado el Colegio de Abogados. Miguel Bueno es otro candidato al Senado, que me parece también un cuadro bastante interesante. Miguel va con el número 9 también al Senado Nacional, tiene mucha experiencia en temas de inclusión financiera. Él ha sido gerente además de una entidad financiera durante años. Es académico. Tenemos por ejemplo a Gino Costa también, también dentro de nuestra lista al Senado Nacional, y al Senado Regional también tenemos varios cuadros que son bastante interesantes. Y en la Cámara de Diputados, que no es menos importante, ¿no?, porque ahí es donde justamente se dan la capacidad de legislar, representar y también de fiscalizar, tenemos por ejemplo a Diego Pomareda, que ya varios lo conocen. Está Indira Oropesa, que es experta en temas de salud y sobreviviente al cáncer. Natalia Rodríguez. Tenemos a Juan Malqui, que es un dirigente en San Juan de Lurigancho, que siempre ha peleado por el tema del agua, ¿no?, y el desagüe en el distrito, digamos, más populoso que hay en todo el país, ¿no? Tenemos a Yayo Castañeda, a Clara Ciesa, tenemos varios cuadros, digamos, en la Cámara de Senadores, tanto a nivel nacional. En Cusco también tenemos a varios cuadros, en Ayacucho. ¿Presume usted que a Libertad Popular le va a ir mejor a nivel del Congreso? Yo creo que nos tiene que ir bien en ambos niveles, ¿no? En el Parlamento como en la Cámara perdón, en el Parlamento como a la presidencia. Yo creo que el trabajo en equipo va a ser fundamental estas 3 últimas semanas para justamente poder posicionar el logo del partido, ¿no?, el cóndor, y que las propuestas que tenemos, tanto por el lado de Rafael como por el lado del Parlamento, puedan ser escuchadas, y que la población se dé cuenta que sí tenemos propuestas serias y reales, ¿no? No son propuestas de escritorio
Tú bien sabes, nosotros hemos estado viajando por todo el país durante más de 2 años, ¿no? Porque sí es importante construir la política desde la realidad, no desde un escritorio con aire acondicionado, con teorías pues que pueden venir de otro lugar. El Perú se construye desde los mismos peruanos, ¿no? Y esto es un poco la manera de hacer política que nosotros hacemos, escuchando, aprendiendo y construyendo juntos. Ahora, el símbolo es importante, ¿no? Que la gente recuerde mucho el símbolo. Sí, tenemos un símbolo bastante bueno y un color también bien llamativo, que en la cédula, lamentablemente, estamos en unas elecciones muy complejas porque la cédula de votación es una sábana, ¿no? Pero nuestro logo... El elector tiene solamente 1 minuto, me parece, para... Sí, creo que son entre 40 segundos a 1 minuto. Es muy corto el tiempo y es muy, muy compleja. Me da la impresión que para que uno no se haga problemas, mejor es votar en línea. Sí, o sea, lo mejor, lo que recomiendan algunos partidos es dicen, bueno, voten lineal, pero realmente esa es otra discusión que hay porque los electores, hay un asunto que es muy importante, ¿no? El voto es que a veces no es valorado como se debe, pero el voto es uno de los actos número uno, en el que todos somos iguales, ¿no? El voto del señor Romero, por ejemplo, vale exactamente lo mismo que de una persona que vive, por ejemplo, en Mazocruz, por ponerte un caso, ¿no? Entonces, número uno, el voto es en el que todos somos iguales y todos tenemos la misma oportunidad de decidir nuestro futuro respecto al tema político. No es un juego el voto, y yo considero que, por ejemplo, esta narrativa que está viendo de el voto estratégico, ¿no? Tu voto es un acto libre y es un acto que va a determinar tu futuro durante los 5 años y probablemente el de tus hijos, de tus nietos, de tu familia, probablemente mucho más, si es que nos toca un mal gobierno. Entonces, el voto número uno no es un juego, el voto... Considero yo, eso es mi posición personal, no debe de ser estratégico, debe ser un acto de convicción real. Si tú quieres votar por un partido, por una persona, por un candidato que probablemente no figure en las encuestas, o figure o lo que sea, el tema es hazlo, porque es un voto, el voto de conciencia es el voto que realmente a ti te deja tranquilo con lo que estás haciendo, y que el día de mañana tú no te arrepientas de lo que estás haciendo. Entonces, yo ahí sí más bien hago un llamado a la población de que vote como realmente considere que tiene que votar, ¿no? Nosotros exigimos que en la política haya coherencia. Bueno, nuestro acto político más coherente debe de ser el voto, ¿no? Muy bien, vamos un ratito a la pausa y regresamos para continuar dialogando con Gustavo Cheste.